Y hemos invitado a Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y le agradecemos que nos atienda este día. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Raimundo. ¿Cómo está? Maestro, buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. ¿Qué balance podemos hacer de García Cabeza de Vaca en un tema tan delicado como los derechos humanos, Raimundo Ramos? Pues cuando nosotros pensábamos hace 6 años que iba a cambiar Tamaulipas porque el PRI había gobernado 8 décadas y ya estaba todo destruido en materia de seguridad pública y en materia de derechos humanos, cuando creíamos que esto iba a cambiar porque un gobernante de un partido distinto llegaba a Tamaulipas, pues desde el primer momento vino la decepción. Si ustedes recuerdan, me parece que el primer acto público que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador lo hace en San Fernando. Y cuando lo hace en San Fernando, ahí se hace un compromiso muy importante en el tema de los derechos humanos, de las búsquedas de las personas desaparecidas y obviamente en materia de seguridad. Sin embargo, no aguantó mucho la presión de los colectivos de familiares de víctimas que le reclamaban un espacio en su agenda para tener un diálogo directo, un compromiso directo del gobernador, y empezó a cerrar puertas. Después vino el asesinato cobarde de nuestra compañera Miriam Rodríguez, que era una madre buscadora, que había logrado ella misma ubicar a los asesinos de su hija, y entonces se da el rompimiento con la sociedad civil, se da el golpe, el manotazo en el escritorio de que ya no iba a haber tolerancia para quienes denunciaran en su gobierno lo que estaba mal y que no pudo enderezar. Estamos hablando de silenciar a los periodistas críticos, a los periodistas independientes y sobre todo a los periodistas que con sus propios medios habían abierto espacios de comunicación. Nosotros le ofrecimos desde el Comité de Derechos Humanos una colaboración estrecha, con independencia, sin ningún costo para la administración, es decir, no teníamos que firmar ningún convenio, y lo rechazó. Fue muy drástico el cambio del aspirante al gobierno de Tamaulipas al gobernador que ahora conocemos todos como un bandido, ¿no? Él tiene también esta misma actitud doble con la prensa, según reportan allá. Hay testimonios de que él simplemente rompe diálogo con la prensa, por un lado, pero por el otro lado también que utiliza los recursos públicos como, pues sí, para presionar, como gancho pues para castigar. Bueno, lo que vimos con el manejo de medios y con el trato de los compañeros periodistas, a las compañeras periodistas, fue en primer lugar que no le interesaban los medios de Tamaulipas. Él, en sus aspiraciones presidenciales, conformó un equipo de comunicación que trabajó hacia afuera de Tamaulipas. Es decir, hizo convenios muy importantes con los grandes periodistas de la Ciudad de México, con los grandes medios, con los grandes portales, y con ellos fue muy generoso. A ellos les filtraba las exclusivas, les abría los espacios de las oficinas de gobierno, incluso en ocasiones de su familia, para dar a conocer exclusivamente lo que a él le interesaba. De tal forma que al gremio periodístico en general, en Tamaulipas y en la mayoría de los municipios, no los atendía, no respondía a sus solicitudes de entrevista. Obviamente no generó publicidad gubernamental, que es un derecho que tienen las empresas, y castigaba, por el contrario, con campañas de difamación, con persecución incluso judicial, y en el peor de los casos, utilizando ya sea a los Gópez, al Cayet
o a criminales afines a su gobierno para silenciar a los periodistas críticos de Tamaulipas. Por eso también muchos compañeros periodistas, muchas compañeras periodistas se vieron obligados a guardar silencio, porque desde el propio gobierno del estado se les perseguía y se les amenazaba. Por el contrario, todavía hasta las últimas semanas de su gobierno, hay periodistas que reciben muy buena lana y que a través de sus columnas o sus redes sociales difundían exactamente lo que él quería, en este caso en particular, la campaña negra de difamación en contra del doctor Américo Villarreal, relacionándolos con grupos de huachicol que desde el primer momento Cabeza de Vaca los hizo propios. Se hizo el capo del huachicol en Tamaulipas, eso lo sabemos todos los que vivimos aquí, y al final de su mandato quiso endosárselo al doctor Américo Villarreal. ¿Me puede dar más información sobre esto último, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo? ¿Por qué me dice que era conocido allá que él era el rey del huachicol? ¿O es el rey del huachicol? Nosotros en Tamaulipas conocemos la información porque nuestras familias viven aquí, nuestros amigos o trabajan en el gobierno, o trabajan en los puentes internacionales, en las agencias aduanales, en los transportistas, en las empresas transportistas y sobre todo en los municipios fronterizos, la información trasciende de una forma u otra. Mire, cuando empezó su gobierno Cabeza de Vaca, envió a la policía estatal a montar retenes afuera de los puentes internacionales y afuera de las carreteras federales en los límites con Tamaulipas para asegurar pipas que traían huachicol, que traían combustible barato robado de Estados Unidos. Y anunció incluso en algunas ocasiones que habían hecho operativos para hacer este tipo de detenciones. Lo que hizo en su momento fue negociar con las organizaciones o las personas que en administraciones anteriores de Tamaulipas y del gobierno federal habían hecho de ese negocio ilícito su principal fuente de ingreso. Entonces el gobernador lo hizo propio. Doblegó a funcionarios, doblegó a empresarios, doblegó a vendedores de gasolina y ofreció, por un lado, mejorar los tratos que hacían con gobiernos anteriores y con funcionarios anteriores. Pero no solamente eso, sino que hizo conexiones con otros gobiernos de otros estados, como el de Coahuila, el de Guanajuato, el de Querétaro, cuando menos esos, Nuevo León también, para que usaran los cruces fronterizos de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, para cruzar este tipo de contrabando documentado, porque finalmente así era, pero que estaba controlado por el gobernador y por gente cercana a él, que son sus prestanombres y sus familiares. Lo que ha trascendido en la investigación de hace 2 años en contra del gobernador, nosotros lo sabíamos en Tamaulipas desde el primer año de su gobierno. Pero cuando lo denunciamos, nadie nos hacía caso. Cuando lo denunciamos acá desde Tamaulipas, pues el gobernador generosamente compraba espacios no iba a decir un periódico, pero no, en diferentes periódicos y con diferentes periodistas que lejos de cuestionarlo, pues lo hacían ver como un gobernador diferente a lo que ya había gobernado en Tamaulipas, distanciándose incluso de la forma de gobernar de Egidio Torrecantú, de Tomás Yarrington y de Eugenio Hernández. Finalmente, el gobernador de Tamaulipas odiaba tanto a Tomás Yarrington que terminó por convertirse en un monstruo igual que él. Es decir, repitió todas las prácticas de los exgobernadores, algunos de ellos detenidos justamente por eso. No solamente lo repitió, maestro, sino que les ganó por mucho. Cabeza de Vaca, Marta Olivia lo ha denunciado en su momento muy puntual y con mucho riesgo. Cabeza de Vaca se ha apoderado del Estado
y ha permitido que otros gobernadores de otros estados, como el de Coahuila o el de Nuevo León, hagan inversiones en Tamaulipas porque hacen este intercambio de poderes y de intereses. Cabeza de Vaca va, invierte en Coahuila, en Jalisco, en Guanajuato, en Querétaro, en Nuevo León, y ellos a su vez vienen a invertir en Tamaulipas a través de prestanombres y de familiares. El gobernador se apoderó de las playas, de los puentes internacionales, de aquellos terrenos donde se exploró y se encontraron yacimientos de gas o de petróleo. Obviamente entregó a empresas norteamericanas el estado para que pudieran explotar los recursos de Tamaulipas sin ninguna restricción. Y su ambición no tuvo límites, su ambición de riqueza. El gobernador entrante, Américo Villarreal, va a encontrar unas finanzas comprometidas a 50 años, saqueadas de la manera más burda y sin posibilidades de tener ingresos propios, cuando menos en los primeros 2 años, porque todo está comprometido. Y esta ambición del gobernador que nos lastima porque es una traición. Todo ese dinero que se robó del presupuesto lo lleva a Estados Unidos, a Texas, a Nueva York. En Nueva York le entregaron las llaves de la ciudad hace un par de años. Lo lleva a Europa y a otros países que no tenemos idea, porque el estado de Tamaulipas está saqueado. Le robó a los maestros, le robó a los médicos, le robó a los policías. Todo el dinero que pudieron haberse robado el presupuesto se lo llevaron. Un ejemplo muy claro, maestro. A los maestros, nuevos maestros, recién terminadas sus carreras universitarias, de las normales, que aprobaron sus exámenes para obtener plazas en el estado y en la federación, los obligaban a que los primeros 3 meses iban a trabajar gratis. Los hacían firmar convenios y contratos. Y durante 3 meses a estos nuevos maestros no se les pagó un 5. Y cuando iban a cobrar su primer cheque en la Secretaría de Finanzas o en la Secretaría de Educación, decían, oye, tenemos 3 meses pagándote, ¿cómo que no? Sí, no, pues a mí no me han pagado, no me ha llegado nada. Y obviamente alguien estaba cobrando por ellos. A los periodistas consentidos les pedía 2 facturas cada mes. Una factura para un recurso, para una secretaría, y otra factura para otra secretaría. Todo fue duplicado, amigo. Muchas de las adquisiciones fueron duplicadas o triplicadas, cobrada la misma obra en 3 lugares diferentes. Y claro, quienes lo defienden, sobre todo en el Partido Acción Nacional, pues son las personas que han hecho negocios con ellos. No hay en Tamaulipas alguien que pueda, pues la gente muy cercana a él, Gil Schwartz, algunos panistas de alto nivel se empezaron a distanciar. Max Cortázar, por ejemplo, que está allá. Sí, su hermano, el senador, debería pedir licencia porque le va a tocar cargar todo lo negro, toda la suciedad de los intereses y del saqueo que va a dejar su hermano Francisco Javier. Incluso voy a hablar de algunos periodistas que también lo defienden porque les ha ido muy bien con Cabeza de Vaca, les fue muy bien, y ya no va a haber manera de sostener esas facturas millonarias, esos beneficios millonarios, esas adquisiciones millonarias, porque finalmente no pudieron limpiarle la cara a un monstruo, no pudieron lavarle las manos a alguien que tiene sus manos manchadas de sangre a través de los golpes, a través del Cayet, masacres como la de San Fernando, masacres como la de Camargo, masacres como las de Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, masacres como las de Miguel Alemán,
no le alcanzó el dinero para limpiarle las manos manchadas de sangre. Y Dios quiera que reconozcan esos periodistas, esos políticos, Dios quiera que tengan un poquito de dignidad y de conciencia para darse cuenta del monstruo que fue Cabeza de Vaca. No hay ningún exgobernador que se le haya acercado a cómo dejó Tamaulipas convertido en un infierno. Ya, y Tamaulipas ha tenido los últimos gobernadores, pues están en la cárcel. O sea, por vínculos con el crimen organizado. Yo le iba a preguntar justamente sobre eso, dos cosas más, Raimundo. Se dice que García Cabeza de Vaca es un hombre de una riqueza incalculable, por un lado, y por el otro lado, la relación directa con los cárteles, ¿cuál es? Bueno, todos los exgobernadores de Tamaulipas, los que están en prisión y los que pudieron salvarse, como Manuel Cavazos Lerma, como Egidio Torre Cantú, en su momento tuvieron una relación muy estrecha con el crimen organizado. No voy a dar nombres de los cárteles porque se ofenderían los cárteles de esa relación que ellos creyeron que les iba a ir bien y terminaron peleándose. Pero también tiene mucho que ver, maestro, en la tolerancia, por un lado, de un gobierno federal que, teniendo la información de primera mano de que esos gobernadores como Tomás Yarrington, como Eugenio Hernández, como el propio Egidio Torre Cantú y este tipo de Cabeza de Vaca, tenían información de primera mano de su riqueza y de sus negocios ilícitos y los solaparon, los toleraron. Y adicionalmente el gobierno de Estados Unidos guarda un silencio cómplice. Toda la lana que sacaron de Tamaulipas, en primer lugar se fue a Texas, a McAllen. Eso lo conocemos los tamaulipecos desde antes de que Cabeza de Vaca fuera gobernador de Tamaulipas, desde que fue alcalde de Reynosa, desde que fue diputado federal y luego senador. Mucha de esa lana está en Texas, está en bancos de Texas, está en propiedades en Texas, en empresas. Y el gobierno de Estados Unidos lo toleró. No sé cuál vaya a ser la reacción ahora del gobierno de Estados Unidos cuando ya no sea gobernador. No sé si lo vaya a vomitar, no sé si lo vaya a proteger. Lo más probable es que lo vaya a proteger, como lo está haciendo con García Luna, porque sirvió a sus intereses. Pero no se vale que en Estados Unidos, por ejemplo, fichen a medio mundo como delincuentes, como los más buscados, y los políticos que roban hasta el hartazgo, que hacen negocios ilícitos con grupos criminales, no de México, yo me atrevería a decir que con criminales internacionales. A eso no los molestan. Tan no los molestan, les digo que hace un par de años en Nueva York les dieron las llaves de la ciudad a Cabeza de Vaca, y en Washington lo reciben como un diplomático de alto nivel, como si verdaderamente representara a los mexicanos. Y eso se me hace terrible. Y en cuanto a los nexos con el crimen organizado, pues ya serán los criminales los que ajusten cuentas, porque seguramente les quedó mal en Reynosa, les quedó mal en Matamoros, les quedó mal en otros municipios de Tamaulipas, empezando por Ciudad Victoria, que de ser la ciudad más segura de Tamaulipas, hoy en día está convertida en la más insegura. Y eso se generó en la administración de Cabeza de Vaca. Dígame una cosa, Raimundo, pues ya es como un acto de fe. ¿Usted cree que la Fiscalía General de la República vaya a ir por Cabeza de Vaca? Sí, claro, no me queda la menor duda, maestro. Eso va a ocurrir en el año 2054, más o menos. Como está actuando ahorita el fiscal Gertz Manero, que primero sus asuntos personales y luego los asuntos que le da el presidente y luego aquellos que pasan a través de los medios.
sí estaríamos considerando una judicialización por ahí del 2054. Carajo. Sí. O sea, pudieron hacerlo, insisto, desde hace 6 años y luego desde hace 3 años, cuando la guerra del Huachicol. Está involucrado en muchos crímenes políticos. Él está, y él lo sabe, su jefe de operaciones especiales ya renunció a los golpes, está ahora en Estados Unidos. Los Insisto, GOPES y es muchas estas personas fuerzas especiales el de Grupo de Operaciones Tamaulipas. Especiales. Sí, su comandante ya está, porque también es de doble nacionalidad, Félix Arturo Rodríguez ya está en McAllen, ya está, se mueve entre McAllen y San Antonio, Dallas, por ahí, porque ellos saben que convirtieron a Tamaulipas en una sede de los capos donde si no haces negocios conmigo, pues te mato, ¿no? Te desaparezco. Entonces todo eso va a salir, esperemos esperemos que sea pronto toda esta información. No hay que hacerlo víctima tampoco, porque son muy hábiles los políticos como cabeza de vaca. Luego se hacen las víctimas, ¿no? De persecución política y de represalias del crimen organizado, sus socios, y también de la oposición, obviamente, pero finalmente no le va a alcanzar vida y eso no es que se lo desee, es lo que él se buscó, ni para disfrutar su riqueza inmesurable, incalculable, ni para disfrutar su paso por Tamaulipas como el primer gobernador de oposición, ni para disfrutar las alianzas que haya hecho con otros gobernadores y con otros políticos. No le va a alcanzar el tiempo. Se va a convertir en un paria porque siempre va a haber un tamaulipeco en alguna parte del mundo que le va a recordar el infierno que hizo de nuestro estado, de nuestro querido Tamaulipas. Carajo. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, como siempre un privilegio tenerlo aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, maestro, y saludos a su auditorio, que es muy extenso, y un abrazo para usted. Muchísimas gracias. Buenas noches.